Bien chicos, hoy es la sesión número 2 de este jueves 6 de mayo y la sesión de hoy es muy sencilla, pero nos vamos a tardar un poquito en explicar cada una de esas partes que ustedes van a buscar. ¿Sale? La indicación es que el alumno busque en un diccionario o en internet la definición de las siguientes palabras. Yo personalmente recomiendo que lo busquen en internet, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas palabras pueden utilizarse en distintos ramos, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes buscan jornada en el diccionario, pues les va a aparecer que es un determinado tiempo, un lapso de tiempo, ¿no? Pero referente al teatro, pues a lo mejor encuentran diferentes cosas en internet, ¿ok? De igual manera, yo aquí les voy a definir cada una para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor, pero ustedes obviamente pues lo tienen que tener escrito en su cuaderno, ¿sale? Bien, les voy a así como explicar así de manera un tanto rápida lo que significa cada una de esas cosas, aunque se supone que nosotros ya lo debemos de saber, porque todo esto lo vimos en primero y lo vimos en segundo, ¿bien? Ok, dice que entonces tú tienes que buscar esas palabras y la primera, bueno, antes de que continúe el video, también es un video único, porque pues no tenía caso que yo les grabara un video para decirles busquen esas palabras y luego un video donde les explique cada una de las cosas, ¿ok? Entonces por eso hice uno y les voy a explicar así como de manera sencilla lo que significa. Dice entonces que la primera palabra que yo les puse ahí que buscaran es que es prosa. Y según entiendo yo, ya ese término sí lo habíamos visto anteriormente cuando hicimos lo de los poemas y esas cosas, ¿ok? La definición de prosa es la siguiente. Dice que es la forma del lenguaje escrito que se diferencia del verso. Acuérdense que hablábamos de los versos en los poemas. Acuérdense que los versos son cada línea del poema. Cada una de las líneas, pues entonces dice que es lo que se diferencia del verso. Dice que no tiene métrica, que no tiene repetición poética ni rima, pero que sin embargo la prosa de todos modos tiene como un ritmo propio y que en algunos casos pues puede aproximarse al género de la poesía, porque acuérdense que platicábamos que los poemas en determinados movimientos poéticos no se escribían en versos a fuerza, se podían escribir en prosa. Y la mejor manera de entender cómo es escribir en prosa es como nosotros escribimos en nuestra libreta. Nosotros no escribimos en versos, no hacemos como líneas de 3, 4 palabras. No, nosotros escribimos todo completo renglón. Esa es la prosa. Y así se escriben las obras de teatro. Es por eso que yo quería que ustedes entendieran que era una prosa, ¿ok? Bien. Y luego entonces hablamos de una escena, decía aquí la número 2. Dice que se conoce como escena a cada una de las partes que conforman una obra teatral. En este caso, pues hablando pues del teatro, ¿ok? Porque les digo que pues podemos escenas, puede haber escenas de películas, escenas de telenovela, etcétera. Por eso dice que puntualizando en el teatro. Quizá nosotros nos podamos confundir a la hora de ver la escena y el acto, ¿ok? Pero tenemos que entender que la escena es como cada una de las partes que conforman una obra de teatro y el acto es parte de esa escena, porque una escena se puede dividir en diferentes actos, ¿ok? Entonces, para que entendamos un poquito más esa parte. Y dice entonces que la trama, acuérdense que la trama habíamos dicho que la trama de una obra literaria pues es sobre de lo que se va a tratar, ¿ok? Si una obra de teatro se trata sobre un secuestro, si una obra de teatro se trata sobre una historia de amor, si una obra de teatro se trata sobre problemas de una familia, etcétera, etcétera, ¿ok? Esa es la trama es de lo que se trata. La trama es como un hilo, ¿ok? Como de lo que se va tratando durante la historia, ¿ok? Bien, ustedes por eso, quizás si ustedes buscan en internet trama, les va a aparecer algo así como de telas, como de hilos, como esas cosas, porque pues es como algo que va en línea recta, ¿ok? Que va junto. Entonces por eso es que pueden encontrar ese tipo de cuestiones. Bien, vamos a ver entonces ahora lo del diálogo. Dice que el diálogo es cuando dos o varios personajes conversan de modo directo. Ese es un diálogo, bueno, que hablábamos anteriormente, que los diálogos pues van la mayoría de las veces escritos entre guiones para que nosotros sepamos que es un diálogo, ¿verdad? Que eso es lo que está diciendo ese personaje. Entonces dice que cuando interviene un narrador ya no es un diálogo, ¿ok? Ya deja de ser un diálogo porque ya no interviene el personaje como tal hablando, ¿ok? O sea, cuando por ejemplo un narrador dice lo que yo pienso, ya no es mi diálogo, ya no es lo que yo dije, ¿ok? Bien. Bien, entonces decíamos, el acto entonces es cada una de las partes en la que se puede dividir una obra artística y hablábamos, acuérdense que no se les voy a olvidar que el acto es parte de la escena, ¿ok? Para que ustedes chequen también eso en su obra. La siguiente palabra que ustedes tenían que buscar era jornada y dice que
La jornada hablaríamos de que son los distintos actos que componen como ese momento, por ejemplo, un fragmento de la obra, ¿ok? Por ejemplo, una escena, vamos a suponer, una escena, la primera escena de mi obra se divide en 3 actos, entonces, ¿cuál es la jornada? Pues son 3 actos, ¿ok? Y podemos contar tiempos, incluso podemos decir, el primer acto dura 4 minutos, el segundo 3, el segundo 2, y esa es mi jornada de trabajo que voy a hacer, ¿ok? Vamos a decirlo como jornada de trabajo, bien. Ok, y vamos con las últimas. La dramatización. ¿Qué es la dramatización? Dice que la dramatización es como una representación de una historia, ¿ok? Pero dice que tiene que ser o sea, que es como a partir de la interpretación que llevan a cabo los actores, ¿bien? Porque la obra de teatro está escrita, no le pasó al personaje, o sea, no le pasó, por ejemplo, si yo soy una actriz, a mí no me pasó eso. Yo tengo que actuar y tengo que interpretar lo que está escrito en esa obra, por eso se le llama dramatizar. ¿Sí? Ustedes cuando dicen, ay, no seas dramático, es porque estás exagerando demasiado, estás haciendo así, ¿ok? Entonces, dramatizar es como llevar a cabo la representación de una obra, ¿sí? O sea, como que tú hacer esa interpretación. Ok, hablamos entonces de la penúltima palabra que yo les puse, que es la acotación. ¿Qué es la acotación? La acotación, déjenme decirles que es una parte muy importante de la obra porque, bueno, les voy a leer la definición y luego les explico, ¿ok? Dice, se refiere a las notas o comentarios de naturaleza descriptiva que el autor incluye en la obra teatral. Ahí va, dice que es para explicar detalles relativos a cómo se vas a mover o a las acciones que tienen que tener dentro de una escena. Ok, una de las cosas que tienen que ustedes saber es que las acotaciones, si los diálogos de los actores van entre guiones, las acotaciones para saber nosotros que no es lo que voy a decir, esas tienen que ir entre paréntesis, ¿ok? ¿Qué van a decir las acotaciones? Si, por ejemplo, vamos a decir, en la obra dice, Juan, 2 puntos, no quiero estar aquí, y entre paréntesis, o sea, eso de no quiero estar aquí debe de estar entre guiones, y entre paréntesis, se para de la silla y sale del cuarto, por ejemplo, ¿ok? Esa es una acotación, lo que el autor de la obra le va a decir al actor que haga, ¿ok? O, por ejemplo, entra gritando Pablo, por ejemplo, un actor, ¿ok? Eso es lo que es una acotación, es la descripción de qué movimientos yo voy a realizar en mi obra, ¿ok? O sea, no es que yo dramatice y haga lo que yo quiera, sino que también en ciertas obras de teatro, pues ahí nos dicen y nos explica qué hacer, que si te vas a parar, que si vas a voltear a ver a tal, que si vas a abrazarlo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok, y por último el contexto, que ya hablábamos sobre eso, ¿ok? El contexto dice que es como el mundo social que vive el autor de una obra, o sea, en el momento en el que se está escribiendo esa obra. Dice que en ese contexto se ven reflejados pues, los acontecimientos tanto como políticos, puede ser, por ejemplo, en las elecciones, económicos, si hay como alguna... No sé, por ejemplo, en estos momentos que tenemos la pandemia, pues cayó un poco la economía, entonces hay un poco de crisis, etcétera, sociales, culturales, religiosos, etcétera, ¿ok? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchos acontecimientos de cualquier tipo, ese es el contexto en el que está viviendo el autor al momento de escribir la obra, ¿sale? Entonces, estas son cosas que debemos de tener muy en cuenta y que más bien que no las estamos aprendiendo, más bien que las estamos recordando porque esas ya las habíamos visto, ¿ok? Solo es como un recordatorio para que ustedes puedan entender mejor en cuanto yo le diga, a ver, ¿en cuántos actos está dividida esa obra? Pues ya tú me puedas decir, que no digas, maestro, ¿y qué es un acto? O que yo te diga, a ver, ¿qué dice la acotación del diálogo de Juan? Y ya tú me digas qué significa, ¿ok? Porque si no lo vamos a entender. Y esa es una de las características de uno de nuestros aprendizajes, que empecemos a saber cuáles son las características de una obra, cómo es la estructura de una obra de teatro. Bien, chicos, los dejo. Mañana nos vemos en nuestra clase en línea. Y pues cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.